pulmón. Igual y después de todo ese popurrí musical que había todo lo que estaba en espera, se largó todo junto. Seguimos en esta ronda. Ahora es una columna, porque esta columna quincenal que tenemos aquí en Tarde o Temprano, que se llama Nos faltan las palabras. No, nos faltan no. No, faltan las palabras. No faltan porque estábamos conversando no sé, me gustó, le agregué. No faltan las palabras. Hoy no es el caso, pero no faltan las palabras. Me gustó momento. El plural. Claro, sí, me metí en el tema. Que es la columna de Franco García, y estamos en un complemento con, te puede buscar en YouTube la columna anterior, en un complemento, porque a mí se me antojó ponerlo así, porque estamos hablando de enredados, las redes sociales actual, y hicimos mucha referencia al show que nos exponemos en las redes sociales. Entonces, hoy Franco decidió traer el show del show, ese mostrar permanente que tenemos. Y como yo no tengo idea de lo que es, me hice esa idea y la tiro arriba de la mesa para que él me diga, ¿es por ahí o nada que ver? Me encanta hacer eso, aparte. Bienvenido, Franco. Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, Mario, y buenas tardes para todos los oyentes también. Y bueno, justamente diría que tampoco tengo mucha idea de qué es el yo, y un poco de esto vamos a hablar. Genial. Porque es muy importante para el psicoanálisis también un poco pensar qué lugar le da el yo. Así que hoy vamos a jugar un poco con esta cuestión y vamos a ver si podemos llegar a algo. Probablemente no, pero no importa. Bueno, como bien planteabas, Mario, esta columna surge un poco a partir de la anterior, claro, ¿no? Entonces, quizás por primera vez estamos hablando que hay una cierta línea de continuidad con la columna, ¿no? Pero no crean que esto va a seguir así, no va a ser así. Seguramente van a haber varios cortes que vamos a ir de un lado para otro y luego engancharemos alguna idea y demás. Así que para hoy un poco podríamos reenganchar una idea de la vez pasada, que fue que nuevas prácticas traen nuevos sufrimientos, y que las redes, además de traernos grandes beneficios y buenos usos, digamos, también a veces traen la otra cara, que son, sufrimiento y mucho padecimiento, ¿no? Por el propio manejo de las redes y cómo empezó a gestarse el lugar tan importante y casi vital que tienen para nosotros en estos días. Alguien decía el nuevo entretenimiento. Yo me parece que no es solamente entretenimiento en las redes sociales, hay una pasada de la vida misma por ellas. Por eso, cuando vos hablas de trae nuevas cosas, pero nuevos sufrimientos, yo creo que no es solamente entretenimiento las redes. Y alguien por ahí lo dijo porque tal vez sea la cantidad de tiempo de atención que tenemos en las redes sociales, que nosotros le brindamos. Pero por ahí, más que entretenernos, estamos atrapados en las redes sociales. Bueno, eso es un buen término para hablar, ¿no? Como claramente hay un factor hipnótico que tienen las redes o la tecnología toda, digamos, sobre todo a partir de el consumo de la imagen, ¿no? O la disposición de una imagen que hace que, algo allí cumple una cierta función en nosotros que hace que no nos podamos despegar de estos dispositivos móviles y con todas sus aplicaciones, ¿no? Porque es curioso, porque hoy hay una aplicación para todo, ¿no? Eso me llama poderosamente la atención. Que haya una aplicación que mida tus pasos, tus calorías, una especie hasta de sentimientos, ¿no? De prácticamente que te avise cómo va a estar el clima el día de hoy, que cómo va a estar el tránsito también. Y me imagino que dentro de poco cómo tenés que vestirte y qué tenés que pensar, ¿no? Pero claro, eso en un futuro próximo. Si ya no hay alguno que esté recibiendo esa ordenanza. Imperceptiblemente, pero sí. Bueno, entonces, ante toda esta gran marea de cosas, y mareo que también propusimos,
la gran pregunta es cómo hacer para estar con los otros. ¿Cómo vincularme con los otros cuando todo parece ser mediado por una tecnología, por una pantalla y por números, ¿no? Así que en tiempos en los que predomina el yo, esto de quererse uno mismo, esto de tenerse mucha o demasiada autoestima, en que lo importante justamente a veces es estar bien uno, y hay que preguntar qué pasa con el resto, ¿no? Y si el resto también no conforma al uno. Entonces, ¿cómo se juega esto en las redes sociales? ¿Y cómo nos juega a nosotros todo esto a la hora de vincularnos también con otros, ¿no? Ya sea familiares, pareja, amigos, con el perro, lo que quieran, ¿no? O sea que, como una línea que podríamos plantear hoy, es que claramente con las diversas plataformas virtuales que existen, y cada vez más, hay una amplificación del yo. En la actualidad, digamos, es tan grande esta cantidad de opciones en las que podemos exhibir públicamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros gustos, sensaciones, experiencias, nuestros viajes, ¿no? A nuestros amigos también, nuestras parejas, que terminamos inundando todas las redes con nuestro yo. Entonces, esto que, bueno, tiene... Ahora vamos a hablar algunos debates sobre esto, pero lo que podríamos plantear es que claramente trajo una nueva forma de estar con los otros y una nueva forma de construirnos y de consolidarnos a nivel público. Y con eso un montón de tutoriales para lograrlo. Por supuesto, no puede faltar un manual de instrucciones. Claro. Aparte, todo ese nivel de consejos y tutoriales que se ven por todos lados, inevitablemente, ¿desde dónde salen? Desde el yo. Claro, ¿no? del protagonismo. Por más lindas formas con que se lo venda, con más lindas formas o intenciones, con lo cual se ponga y se exponga eso, siempre de alguna forma u otra sale desde un yo que determina, por más que no se dé cuenta, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Esto está permitido, esto no. Esto es lo correcto, esto está mal, y por supuesto el yo siempre está del lado del bien. Claro, porque el yo te dice que el café se toma tibio y bien cargado, y el otro te está diciendo que el café es liviano y frío, y el otro es si va a ser cargado debe tener una gota de aceite de vaya a saber qué, y el otro dice que el café se toma antes de las comidas, no después. El otro que el café tiene que ser hecho el día anterior y guardado bajo cierta temperatura y vuelto a calentar, porque así las enzimas o las de abajo, no sé cuáles de las dos, genera mejor, porque cada uno trata de darte y eso habla habla más del que está diciendo las cosas que del propio café. Exacto. Peor, ahora el café es descafeinado también, ¿no? Lo cual pierde cierta esencia. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que la intimidad, nuestra propia intimidad se arma a veces y se construye a partir de lo público y de lo que vamos publicando, donde ya no hay casi lugar para lo privado. Entonces esto, si el yo se construye, si nuestra intimidad se construye a nivel de lo público y se expone todo el tiempo, hay un espectáculo, ¿no? Hay imágenes, hay algo que se muestra y se da a ver todo el tiempo. Entonces, señores y señoras, el show del yo ha comenzado hace mucho tiempo. Entonces, estaba pensando un poco bajo qué punto podríamos pensar este show del yo, o cómo se volvió un show esto de andar exponiendo nuestras vidas, ¿no? Entonces, quería pensar la lógica del like, ¿no? Esto de los me gusta, de las interacciones, claro, de lo que comparte, de lo que no se comparte, de cuántas vistas he tenido, cuántas no, cómo hacer para potenciar mi perfil público, ¿no? Y todas esas vueltas que andan hoy. ¿Cómo estás de vanidómetro, no? Bueno, sí. Yo creo que desde el profundo desconocimiento técnico, de que esa interacción con los terceros es es la levadura para que eso siga creciendo. Pues si por ahí vos te exponés y no recibís respuesta de nadie, en un momento, si no lo hago para nadie, ¿para qué me expongo?
pero si consigo tantos me gusta y tantos me gusta consigo tantas cuestiones permanentes y a su vez consigo que después me paguen por los contenidos, lo transformo en un negocio. Claro. Pero cuando vos no buscas que te paguen, sino buscas tener más me gusta que el otro que sube lo mismo que vos y tiene menos cantidad de me gustas, también se transforma en una competencia. Y a veces no es solamente por ninguna riqueza, sino más por ganarle a los demás, a esa cuestión de ser yo el que tengo los 300 me gusta y no vos. Sí. Sí, está muy bien. Y justamente de esto vamos a tratar de traer algunas cuestiones para seguir pensando esta cuestión de... porque detrás de todo esto, de lo que estás planteando, Mario, hay algo que no es nada nuevo, que es la mirada de los otros, ¿no? Esto está claro que está desde pique, digamos, en la historia de la humanidad, sí, claro. Básicamente la mirada de los otros y el peso que tiene o no tiene en los otros. Pero ahora a veces se llega, bueno, algunos creen que esta mirada se constata o se comprueba a partir de la cantidad de like o la cantidad de seguidores que uno tiene o no tiene en su perfil virtual público, ¿no? Entonces, podríamos pensar que, bueno, a la vez es algo y a la vez no es nada. Yo me imagino en la época que no existían las redes sociales, la cantidad de vueltas en la plaza que se daban para conseguir una sonrisa, para que venía contramano, ¿no? Sí. Entonces también tiene que ser esa cuestión de construcción, ¿no? Ajá. Yo creo que viene del origen, del origen de los tiempos. Conseguir la respuesta agradable. Por ahí, en aquellos entonces, se daba vuelta, ¿no? Se nombraba mucho aquellas vueltas a la plaza, las muchachas para un lado y los muchachos para otro, para conseguir una sonrisa, porque era la única comunicación que se conseguía, por lo menos al principio. Y tal vez esa cuestión del like es esa sonrisa que estás buscando, esa cuestión positiva. Sonrisa por ahí lo mido como lo positivo, pero a ver, creo que me metí en un enredo solo, pero para asociarlo con lo que vos venías diciendo, ¿no? Es esa cuestión de la interacción, el buscar más allá de lo positivo, sino que alimente lo mío, que me llegue a mí directamente. Sí, aparte en ese ejemplo que estás dando, me imagino que hoy para tener esa reacción, esa interacción, ese reconocimiento por parte del otro, ya sea con un like, ya sea con una reacción, ¿no? Que es y no es nada a la vez, pero para obtener eso quizás hoy tenés que dar vuelta a la plaza, pero tenés que grabarte dando vuelta a la plaza, claro. Y solo en ese entonces, y solo digamos con esas condiciones, vas a obtener esa reacción de parte de la otra persona, ¿no? Entonces hay todas unas coordenadas que antes se movían fuera de lo virtual, que ahora pasaron a estar íntegramente en la conexión virtual con los otros, ¿no? Este es un poco el punto que por ahí me interesa traer, ¿no? Cómo ciertas interacciones o ciertos rituales incluso han pasado a estar en otro plano más mediado por una imagen, por una realidad, por una pantalla. Entonces nos podríamos preguntar, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos dice la cantidad de me gustas o la cantidad de like? ¿Significa algo la cantidad de seguidores? O sea, ni que hablar que para aquellos que han monetizado las redes sociales y lo toman como un laburo, me parece que es parte de... Es un laburo más hoy en día que está presente y está muy bien. La cuestión es en aquellos que no lo quieren ser, pero aún así funcionan como si eso tuviera cierta importancia. Pero ¿cuál es el peligro de esto? Me parece que cuando confundimos o cuando se confunde que el ser se mide a partir de la cantidad de seguidores o de like que te dan. Ahí está, me parece, el punto más problemático o a cuestionar, ¿no? Yo creo que de eso tenemos que pensar hoy, porque hay una lógica mercantilista que ya viene hace muchísimo tiempo, pero que pasa en esto del ser al tener, ¿no? O sea que mi ser se mide y se valora en la medida de lo que tengo o no tengo. Entonces, para esto, para pensar un poco estas cuestiones, quería traer a un filósofo francés, Guy Debord, que con su ensayo La sociedad del espectáculo es
uno de los ensayos más proféticos. Este ensayo es 1967 y van a ver cómo adelantó un montón todo esto un poco que vivimos hoy, ¿no? O por lo menos nos ayuda a pensar un poco todo este mundo. Un poco básicamente y por arriba, el autor plantea que nuestro contacto con la realidad ya pasó a ser mediado por una imagen, ¿no? Es decir, el mundo pasó a ser comprendido a partir de la priorización de las imágenes. Esto lo piensa obviamente 1967 en Francia. Estamos hablando ya de un auge de la televisión y el cine que era muy importante, ¿no? Entonces Debord entiende que ahora las personas dejaron de comprender el mundo a partir de la realidad fuera de la imagen y ahora solo la comprenden por la imagen, ¿no? Entonces no necesito estar informándome demasiado qué pasa con Rusia y Ucrania, ¿no? Yo puedo ver algún título de alguna noticia, alguna imagen, y ya con eso más o menos me construyo una opinión, una visión, y puedo en una ronda de amigos estar comentando mi opinión sobre lo que pasa en Rusia y en Ucrania, solo a partir de un par de imágenes, un par de fotografías y de algún título de una noticia, ¿no? Con tan poco armamos una opinión y una postura hoy. Todo mediatizado, ¿no? Sí, todo digerido casi. Todo, sí, exactamente. Yo ahora, como decía, la sociedad del espectáculo, ¿no? Yo me imagino los 80, los 90, cuando había que comprar la revista para que el paparazzi tomara, lo hablábamos en la columna anterior, creo, sí. La diferencia entre la foto que se autosaca. Pero digo, esa cuestión que ya se veía de que ciertas personas tenían el privilegio de comer tal cosa o vestir tal otra y salir en las revistas de espectáculos, ¿no? Y hoy ya las revistas de espectáculos casi ni se imprimen. ¿No? Ya está, todo el mundo está viviendo ese espectáculo, todo el mundo muestra el plato de comida o la prenda de moda dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene que mostrarse. Exacto. Tiene que salir con un sombrero de ese tipo o una cartera de tal o un zapato de fútbol como el que tiene Messi. Sí. No, además que me parece muy curioso, ¿no? Cuando, no sé, cualquier figura pública importante, no sé, nombraste Messi se corta el pelo o se tiñe y van todos ahí más o menos a hacer lo mismo, ¿no? Qué cosa tan curiosa eso de mimetizarse a la figura del otro, ¿no? Comprenderse la tendencia, ¿no? Sí, tendencia también tiene algo que ver con cierta tendencia, ¿no? La tendencia es esa y yo también voy. ¿Y por qué? Porque es tendencia. Sí, igual lo más interesante es que cuando se dice, ¿no? O muchas veces se justifica detrás, bueno, me quiero cortar el pelo de esta manera porque yo lo quiero, ¿no? Cuando en realidad, en el fondo es porque viste aquella figura que por ahí, bueno, lo seguís porque te gusta cómo juega el fútbol y porque se hizo, no sé, se hizo una rasta, vos también te la vas a hacer, ¿no? Entonces, como hay algo, una cierta linealidad, uno cree que habla desde su propio yo y de su propia decisión cuando en realidad está sumamente condicionada por los otros. Yo cuando tenía 16, 17 años usaba el pelo muy paradito de adelante y larguito en la nuca, muy parecido al cantante de Ajá. Y era porque yo quería, ni me influenciaba para nada. Yo creo que no tenía nada que ver el cantante de Ajá, pero si vos te mirás estaba con el pelo igual que se usaba en ese momento, yo qué sé. Y tiene que ver con los referentes, con las tendencias. Y no había redes sociales, pero sí estaba esa cuestión de que te pasa por arriba la tendencia. Sí. Hoy ves todo el mundo con el pelo muy cortadito en la nuca, y en la época mía, si lo tenías largo por los hombros, en la época mía me refiero a mis 18 años, ¿no? Estabas en la cresta de la rebeldía ahí, ¿no? Imposible sería tener 80 y pico, ¿no? Saliendo de la dictadura, el pelo rapado en la nuca era para ellos, no para nosotros. Sí, ¿Quiénes eran ellos? No importa. Claro. No para nosotros. Nosotros teníamos el pelo largo, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque ahora justamente
si te lo dejas muy largo, te dicen, te vendría bien un corte, ¿no? Los costados. Te vendría bien que te recortes los costados, ¿no? Sí, sí. O sea, es curioso, ¿no? Aquel que escondía las orejas con el pelo hoy es impensado. Sí. Bueno, entonces siguiendo un poco esta línea asociativa, Claro. voy a traer, este libro está compuesto por muchas proposiciones, son 200 y pico, son como pequeños aforismos o pequeñas ideas que tienen cierta relación una con otra. A veces no tanto y otras veces sí. Y voy a pasar a leer un poquito la 17, que me parece que nos va a venir bien para pensar todo esto que estamos tratando de hablar, ¿no? Entonces la cita dice lo siguiente. Estamos leyendo Guy Debord, La sociedad del espectáculo, proposición 17. La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social entrañó en la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en tener, ¿no? Esto es un poco lo que estábamos hablando, como la economía, digamos, invadió todas las partes de la sociedad y de alguna manera el ser es igual a tener. Entonces continúa Debord, la actual etapa de la colonización total de la vida social por los resultados acumulados de la economía conduce a un deslizamiento generalizado del tener en parecer. A lo cual luego, a lo último, concluye que al mismo tiempo toda realidad individual se ha vuelto social, directamente dependiente del poder social, moldeada por él. Solamente le está permitido aparecer en lo que no es. Y con esta cita, digamos, me parece muy interesante porque no solo postula Debord, atención, año 67, Claro, por eso. que el ser, digamos que la economía ha invadido todo y el ser de uno ahora se define por el tener. No solamente eso, sino que también está el aparentar, ¿no? La apariencia, como hay algo que le da valor también en lo que tenemos que aparentar ser. Y podríamos ir también un poquito más allá si pensamos en las redes sociales, ¿no? Hay una fiel creencia que nos conocemos a partir de lo que posteamos o no posteamos en las redes. Lo cual creo que sería válida la pregunta. ¿Nos conocemos por eso? ¿Es una medida válida para decir que conocemos al otro porque postea o no postea algo? Pero yo creo que hay una idea, realmente hay una idea detrás firme de que uno conoce al otro porque lo sigue en Instagram. O uno sabe de toda la vida del otro por la red social. Entonces cerró la cuarta y que se murió. La conocemos de ahí, o sea, como que Sí. Es ese, no es la persona, sino esa cuestión de personaje. O no postea nada, estará mal, no estará. Sí, le pasará algo, claro, ¿no? Exactamente. Aparte es muy curioso, ¿no? Varias veces he pensado con esta idea de tal famoso, la famosa frase cartesiana, ¿no? Esto de pienso, luego existo, ¿no? Lo cual ahora tendríamos que reformularla, ¿no? Publico, luego existo, ¿no? Hay algo, bueno, que se le da un valor tan importante a lo que posteás o no posteás, ¿no? Si apareces, si no apareces, si tenés un rango de publicaciones seguidas, si tenés una frecuencia importante y cómo vas influenciando en los demás, ¿no? Ni que hablar que ahí aparece la mención a lo influencer que puede ser uno. Y es curioso porque todo lo que uno más o menos postea en el día de hoy, todo es contenido, ¿no? Es curioso el término que se le pone a todo, ¿no? Incluso hay gente que aparece sin que lo tengas que llamar, que te dice, bueno, yo la verdad que te recomiendo hacer esto y lo otro para que tengas más visualizaciones o para que tu contenido llegue a más personas. Primero, no sabía que lo que yo estaba posteando era contenido, ¿no? Porque de última, cada cual usa las redes sociales y demás, como quiere o como puede, ¿no? Pero creo que hay en el fondo una especie de aspiración a que todos podemos llegar a ser un influencer, o todos queremos ser alguien que tenga una palabra importante hacia los otros y si yo subo una historia con X
causa o lo que sea, voy a llegar a mucho público y voy a tener un lugar muy importante y la gente me va a seguir por eso y va a cambiar su pensamiento, ¿no? Y cambio vidas a partir de una historia de 24 horas. Delirio total. Por suerte están los tutoriales para que lo logres. Sí, ya vamos a hablar un poco de los tutoriales, ¿no? De ¿cómo podríamos decirlo para que no quede tan potente? A ver, podríamos hablar de estos gurúes de la vida, ¿no? Sí, que te enseñan a cómo vivir. Sí, pero bueno, cómo resolver sí. Problemas esenciales, como mejorar la luz en el plato con dos o tres por ahí yo qué sé, que se vea muy bien el plato de marisco sin saber si sos alérgico a los mariscos, ¿no? Igual después no lo comés por las dudas, pero tenés el atardecer, el sol, el plato de mariscos y qué vida hermosa, ¿no? Aparte es genial lo que esconde detrás de esa historia, ¿no? Ni que hablar que es muy perverso para mí que se le llame historia a algo que dura 24 horas, sí, y es una pobre imagen de unos mariscos, ¿no? Claro, pero cuando preguntás, ¿no? O le preguntás a esa persona o hablás con esa persona, bueno, sí, publiqué esa foto, pero en realidad ni me gustan los mariscos, o sea, la pasé mal ese día, estaba descompuesto, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, cuando le agregan el relato detrás de esa foto, vos ves que eso que parecía perfección, eso que parecía calidez, eso que parecía, bueno, alguien gozando de un plato de mariscos cerca de la costa, no estaba tan así, ¿no? No estaba tan armado. O por ejemplo, reunión de amigos o de familias con diferentes edades. No nos sacamos una foto todos juntos. Vos pegaste una foto ahora. No, ya están los platos vacíos. Claro. O sea, la reunión, no vamos a sacar una foto con o tal cosa. Había que sacar la foto antes cuando tenían los platos o ciertas cuestiones que tienen que ver con ideas previas, ¿no? O estereotipos. Entonces ya no es la foto espontánea porque estamos todos juntos. Ajá. Vamos a sacar una foto. No, ahora están los platos vacíos, por ejemplo. Lo he vivido yo en reuniones, ¿no? Bueno, lo cual vale la pregunta, ¿nos reunimos para estar con los otros o nos reunimos para sacarnos las fotos y para aparentar estar con los otros y tener cierto nivel de vida social? Tal cual, esa es la pregunta. Entonces, siguiendo un poco esta línea, luego de todos estos estos intervalos que nos tomamos para conversar, ¿no? Y es un poco la excusa. Simples tutoriales. Bueno, aparte es interesante porque cuando realmente creemos que conocemos a la otra persona o nos hacemos una idea de la otra persona por lo que postea o no postea, luego cuando uno más o menos se ve con la otra persona, porque hoy verse a veces es una anécdota, ¿no? O un milagro. Al final no eras la persona que conocí por redes sociales. A veces te llegan a decir eso. Me hizo otra imagen de vos. Lo cual esto puede ser muy ambiguo y puede ser a favor o en contra, sí, ¿no? Claro. Eso cada uno lo evaluará. Muy macanudo o lapidario. Sí. Lo vamos a dejar ahí por las dudas. Entonces, claramente, ¿no? Algo que venimos pensando es que las redes sociales, por más de lo que querramos acotar o no, han pasado a ser un lugar público y ha pasado a tener un cierto lugar en otras vidas bastante importante, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque siempre en esto del plato de mariscos y el fondo con la costa, hay una apariencia en eso, ¿no? Hay una manera de ser, publicar, tener, aparentar, que es muy importante. Entonces, nos mostramos a los otros, pero la pregunta es ¿cómo nos mostramos a los otros? Casi siempre con nuestros bienes, con algo, con un plato de comida, ¿no? Y por supuesto hay que mostrarse lo más posible contento, exitoso, si es posible, feliz, ¿no? Hay ciertas maneras, ciertas máscaras, ciertas ficciones, digamos, a la hora de presentarnos a los otros por redes sociales. Entonces, en una sociedad, digamos, donde la exhibición pública del yo está de sobremanera, ha configurado una nueva forma de estar y de subjetividad en las personas que la podemos pensar como esta nueva intimidad que se construye a nivel de lo público, ¿no? El tema que hay algo de esto que no es solo mirar
y ser mirado, sino que yo siento que formo parte en la medida que más mirado o más reacciones o más interacciones tenga de parte de los otros perfiles que también son virtuales. Y la intimidad de lo público, esa cuestión de publicar la intimidad, y muchas veces pasa, y tal vez si has prestado atención, alguna vez lo has visto, en lugares públicos ves a la gente caminando por ahí discutiendo, pero a la hora de hacerse las fotos sonríen perfectamente y siguen con las caras serias o disgustados, o que sería el detrás de cámara de todo eso. Y le ha pasado con de ver, por ejemplo, familias con jovencitos o jovencitas y vienen protestando por no quieren hacer tal cosa, pero como llegaron a la esquina del puente ese precioso de la foto, sonríen perfectamente en la foto y siguen con el ceño fruncido y protestando porque la madre quiere que se apuren porque hay otras cosas para hacer de la vida real. No sé si lo habrás prestado atención, lo has visto alguna vez. El detrás de cámara ese también es público. O sea, yo acá por ahí no veo, porque en esa situación no lo sigo en la virtualidad, nunca veo las fotos sonrientes, pero sí ves la actitud que cambia a una sonrisa preciosa y el pelo así, y después sigue todo enojado porque no está de acuerdo con lo que están haciendo. Y ahí separa. Ahí separan los mundos bien claro, ¿no? Hace poco estaba escuchando era como una entrevista, era algún programa, no recuerdo muy bien cuál, pero decía algo muy interesante porque planteaba, todas estas cirugías estéticas en la cara, digamos, sobre todo en el rostro, que genera una fijación de las facciones, ¿no? O sea, levanta el pómulo, la nariz, el botox y demás. Entonces el tipo decía, claro, es para la foto, ¿no? Decía, claro, genera una rigidez, una especie de orden, de consistencia, de un buen orden de la cara, vamos a ponerlo así en esos términos, que claro, sirve para la foto, pero después, si vos querés hacer una mueca, si querés reírte a veces, es totalmente como incómodo, hasta robótico, claro. ¿No? Entonces es curioso, porque es como que con todas las sustancias, digamos, con todos los tratamientos para el rostro, a veces cuando eso es excesivo, queda en una rigidez tal, ¿no? Que obviamente ya no tiene ni arrugas ni nada, porque ya está como atado con palillo del otro lado. Entonces sirve como para la foto. Entonces es genial para eso. Para una imagen, pero para el diario vivir lo más probable es lo más incómodo que hay tener. Es más, en algunos en algunas películas de humor ha pasado de que esa exageración hace que después no pueden beber yo qué sé, un cóctel con un sorbito porque la boca no le permite, tienen que tomar y se mojan todo, pero están inmaculados, ¿no? Sí. La otra vez escuchaba a una psicoanalista que decía justamente, cuando esas situaciones llegan a ser armadas en un sketch de humor, hay que prestarle mucha atención, ¿no? Porque si eso tiene una parodia, si eso tiene un acto irónico, ¿no? A través del humor, es porque algo en el fondo está hablando y está queriendo decir, ¿no? Pero esto tal vez lo dejaremos para alguna columna sobre el humor. Sí, esa la estoy esperando, ¿eh? Sí, me estoy anotando chistes. Me la venís prometiendo y yo sigo interrumpiéndote con humor para ver si logramos y no lo he podido lograr todavía. Es que ese día vamos a tener que cambiar los lugares. Tal ¿no? vez aparte, yo los libros. Aparte, como acá somos gente seria, el humor lo tomamos como algo muy serio. En serio, muy serio. Bueno, entonces, en esto de las caritas, de lo que se quiere mostrar, lo que se da a ver, casi siempre una cara feliz, contenta o disfrutando, ¿no? Hay algo muy paradójico en esto, que cuanto más se intenta construir un yo en las redes sociales que sea feliz, contento, exitoso, popular, más sensación de vacío y sensación de soledad presentan los sujetos. Si hay algo que se puede, fácilmente, creo yo, detectar en esta época, es un sentimiento de vacío, de sinsentido, de tristeza, ¿sí? Y de que estamos solos. Muy parecida a la historia del payaso triste, el escenario más divertido del mundo, y después el llanto en el camarín, ¿no? Como se mostraba antiguamente. Sí, exacto. Tenés unas ganas de meter la columna de humor. Es increíble. Si no te diste el mensaje, te lo escribo. Bueno, entonces
En realidad, en la medida que vayas como tratando de generar la demanda, más la voy a ir postergando, claro, justamente, ¿no? Está claro. Entonces... Lo publico en las redes. Si no lo haces, lo publico en las redes. No me escraches. Entonces, para esto traje otro ensayo de otro francés. Son pesados los franceses, pero escriben bien, che. Sí. Que esta vez es Gilles Lipovetsky, un académico muy interesante, muy importante, con muchos ensayos. Y este caso se llama La Era del Vacío, que es un ensayo de 1983, que básicamente, y muy básicamente, el autor elabora, digamos, todo un recorrido en donde marca cómo se ha pulverizado lo colectivo hacia el objetivo de la famosa realización personal, ¿no? También elabora que hay un vacío porque, bueno, ya no hay ninguna ideología que entusiasme y ni hay un proyecto histórico, político que por ahí colme las necesidades de las masas, digamos, porque es muy importante, porque es la era del vacío, pero continúa el título y dice ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Así que lo que va a criticar o establecer, o por lo menos poner a debatir, es el individualismo, cómo arrancó esta idea del individuo, ¿no? Obviamente dejando de lado la comunidad y lo colectivo. La hace la tuya. Sí, exacto. Es más, el propio autor plantea lo importante es ser uno mismo y cómo la cultura posmoderna es un vector que ha traído una ampliación de este individualismo, ¿no? Si hay algo que han escuchado todo el tiempo es esto del ser uno mismo, tenés que quererte vos, tenés que pensar en vos, tenés que ser vos. Primero vos, entendelo, primero vos. Primero estás vos. ¿Cuántas ¿no? has escuchado? Lo cual, bueno, en cierta situación, en cierto contexto, en cierto momento, tiene algo que ver con alojar al otro, lo cual está muy bien. El tema es cuando esto es un imperativo. Claro. Hay un imperativo de ser uno mismo, ¿no? Ni que hablar que si dividimos esa frase, ¿no? Y ponemos qué es ser, qué es el uno y qué es mismo, ahí nos armamos un enredo. Sí. Pero increíble, ¿no? Pero mejor es andar repitiendo la frase sin pensarla mucho, ¿no? Hay que ser uno mismo. Y eso viene bien en un asado, en una sobremesa de asado, ¿no? Con algún brebaje en el sistema. Sin duda. Entonces, Guy Debord tiene unos pasajes, todo el libro es muy interesante, pero tiene unos pasajes en la página 78 que habla un poco sobre la intimidad, ¿no? Y él en realidad va planteando cómo en nuestra era, estamos hablando del 83, ¿no? Lo cual ahora está un poco más potenciado todo esto. Agréguenle varias reproducciones más, varias por 2 más, ponele. No, porque es muy curioso, porque ahora los audios también tienen esa cuestión rápida, ¿no? Uno acelera también lo que escucha en el audio. Ahora tenés por 1, que me imagino, creo que es la velocidad normal. Sí. 1,5 por 2, ¿no? Entonces, como para escuchar rápido al otro, ¿no? No quiero el silencio ese que hay entre una palabra y otra, ¿no? Necesito que sea toda una cuestión lineal, rápida, porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ante esta exigencia de inmediatez y proximidad, abrumamos a todos los otros con nuestras confidencias personales, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos público a nivel de las redes, ¿no? Esto un poco de inundar las redes con nuestro yo. Entonces, ya sabemos que todas las escenas están un poco vulneradas, ¿no? Ni que hablar madres y padres que hacen contenidos con sus hijos, ¿no? Al compartir imágenes de todo lo que hacemos, lo que comemos, lo que leemos y demás, hay algo que está vulnerado todo el tiempo y cada uno me dirá hasta qué punto le servirá o no esa exposición, ¿no? Pero esto es lo más curioso, la gente cree que ser alguien, digamos, la gente cree que ser alguien es estar en cierto mostrador, ¿no? Es estar bajo las luces de los otros y solo con eso uno más o menos ya sabe quién es. Entonces, Lipovetsky, acá voy a leer un pequeño pasaje en la página 78 que dice lo siguiente: la sociabilidad exige barreras, reglas impersonales que son las únicas que pueden proteger a los individuos unos
de otros. Allí donde, al contrario, reina la obscenidad de la intimidad, la comunidad se hace pedazos y las relaciones humanas se vuelven destructoras. Es el fin de la cita. Pero quisiera puntuar un poco esta idea de la obscenidad de la intimidad, que me pareció muy potente, porque es una cuestión que se viene debatiendo hace mucho tiempo con el tema de las redes sociales. Un debate que no lo vamos a cerrar hoy, por supuesto. Claro. Porque justamente hasta qué punto, digamos, en dónde están los límites de la privacidad hoy. Sí. Y también, ¿qué pasa con esto de la libertad de expresión? Y también con esta moralidad y con estos moralismos que se ven en las redes sociales, ¿no? Cuando algunos, un poco en esta línea de los tutoriales, ¿no? Pero también en esto de, bueno, no es por ahí, ¿no? Fíjate bien, Mario, lo que estás diciendo, porque eso no es correcto, ¿no? Mirá que estás ofendiendo a tales personas o a tales comunidades, ¿no? Deberías decir esto, deberías decir lo otro, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sale esa corrección? Respuesta, del yo. Entonces hay unos debates muy interesantes, ¿sí? Esto de lo obsceno de poner la intimidad de todos nosotros en las redes sociales es una especie de si vulgariza nuestra intimidad o por el contrario nos empodera, o si es una violación de nuestra privacidad y la de los otros, o es una forma de romper tabúes y quizás la intimidad no es algo tan espectacular como a veces creemos. Entonces hay muchos debates sobre la mesa sobre esta cuestión, ¿no? Lo cual es interesante. Deberíamos armar alguna charla sobre esto. ¿Qué? Bueno, yo hablo con Roberto y lo hacemos en Romaca. Bien. Debería pasar un par de chivos. Uno de ellos era el conversatorio que se viene. Sí, pero lo hacemos al final. ¿Lo hacemos al final? Sí, bien, perfecto. Para no entreverar, porque estás en esa cuestión de casi agraviante viene a ser, ¿no? Esa exposición permanente. Sí. Porque yo no tengo ganas de ver la fractura puesta que te hiciste jugando al fútbol. No, me da cosa, me da mucha impresión. Ajá. Y hay gente que se fracturó y te muestra el hueso para afuera porque mirá lo que me hizo jugando al fútbol, ¿no? Y no sé, porque hay cuestiones que son íntimas para uno y vos por ahí querés mostrar la desgracia que tuviste al pisar mal la pelota, pero no deja de ser agraviante ver un hueso para afuera, por ejemplo. Un ejemplo bien extremo, ¿no? Para ir a las cuestiones, pero por ahí hay cosas que parecen simples y son tan agraviantes o tan feas de tu intimidad, por decir de alguna manera. Aparte, qué interesante eso, porque todo se vuelve espectáculo. Claro, y todo se vuelve material a ser publicado y ser visto por otros para tener, no sé, alguna interacción, ¿no? Con algún like, alguna reacción, alguna conversación, lo que sea, con otras personas, obviamente a través de la virtualidad, ¿no? Pero en esto, ¿no? O sea, así como te comparto lo bien que le fue en el carnet escolar a mi hijo y lo posteo, ¿no? Con todas las notas y todo su juicio, ¿no? Que también hay un juicio que fue dado, digamos, por un maestro o por una maestra, ¿no? Ni que hablar, que también hay algo en eso, pero también te muestro cómo me fracturé el dedo, ¿no? Y cómo me internaron, ¿no? Es muy curiosa la foto de la internación, cuando me muestro con el suero. Claro, sí, tal cual. ¿Qué hay detrás de eso? Yo qué sé, no, la verdad que no entiendo a veces, como por ejemplo que el carnet con el sobresaliente que sacó Carlito es un logro mío. Qué buena Carlito. No, y eso también de mostrar el interior de la ambulancia. Loco, te están atendiendo, soltá el teléfono, ¿no? Sí. Esa cuestión que son medias... A mí me llama mucho la atención cuando, sobre todo con muchas figuras públicas, ¿no? Se van a cortar el pelo, pero mientras se cortan el pelo están con el celular. Y digo, bueno... Es un set de grabación la peluquería en ese momento. Además de eso, ¿no? Pero en el que se está cortando el pelo, digamos, ¿no? Tampoco te están haciendo nuevo, ¿no? No sé por qué tendrías que estar tan pendiente del celular también. No, ni que hablar, no estoy hablando del peluquero, sino el que recibe, digamos, el corte, también tiene que estar con el celular. ¿No? ¿Cómo hay algo que no hay un corte allí? No hay un freno, no hay un descanso, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar con el celular, ni que hablar que en el baño también, ¿no? Yo creo que sí.
Bueno, me imagino que debe haber una forma, ¿no? Sí, pero en el baño, o sea, mientras uno se baña, también, ¿no? Mientras uno se está duchando. Comprás ese para sumergir Ah. el agua y le seguís dando. Sí, bueno, sí, está bien. No, pero es increíble. Que, a ver, y yo soy uno de los que me reconozco como la extensión de la mano, ¿te acordás que lo Pero por decíamos supuesto, en 2 o 3 de columnas? todos, Porque todos estamos en esto. estamos muy permanentes. Por eso no es cuestión de que me pongo en una posición de, ay, los critico porque ustedes son los tontos que sacan fotos. No, por Si supuesto. entra a mi Instagram va a encontrar un plato de comida, va a encontrar un atardecer, va a encontrar... Y lo reconozco desde el punto de vista de que me parece a mí que no es un problema. El día que vea que es un problema, y capaz que lo atiendo, pero esa naturalidad que se está viviendo hoy es la que estamos hasta analizando, o por lo menos, o poniendo arriba de la mesa. Porque por ahí alguien puede decir, ay, criticar el dulce de leche y te voy a comprar un tarro de medio kilo. Y sí, pero estamos hablando de dulce de leche. No quiere decir que yo no me compre y me vaya a llevar dulce de leche para mi casa, ¿no? Y esta Exacto. cuestión del show, y yo me buscan, tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter. No pude entender, o por lo menos, tal vez no es de mi generación, el TikTok. Ni siquiera miro los reels. Y otra cosa que no hago, no pongas nada en el estado de WhatsApp, que los estados de WhatsApp para mí, el WhatsApp no es una red social para mí, pero es una cuestión personal. Y ya es cosas que vos decís, como un tipo que está tanto en Instagram no entiende que el estado de WhatsApp es importante porque ahí se comunican cosas también, ¿no? Y bueno, Sí, 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 sí. cuestiones. Sí, no, por supuesto, o sea, por eso no hay ninguna intención de hacer recomendaciones, de hacer consejos, ¿no? Ya el propio Dolina decía, ¿no? Aquella persona que me ponga la mano en el hombro y tenga la pedantería de querer darme consejos, ¿no? Y desconfío un poco de eso, ¿no? Así que Tal cual. no es el tratamiento que vamos a querer darle a esta columna, sino justamente poner cosas sobre la mesa y poner a debatir algunas cuestiones, o por lo menos ver qué pasa, ¿no? Entonces voy a bajar el tutorial que estaba subiendo de cómo resolver todo a través del programa de radio, no es por acá. No. Dice, hay momentos que nos necesitas, hay momentos que no necesitas a nadie al lado tuyo, tenés el celular, no te das cuenta de lo... Bueno, acá me están retando a mí, se ve que uso mucho el celular. ¿Te están retando? Sí, me están retando. Y yo lo reconozco desde el primer día que hablamos de las redes sociales, ¿no? O sea, Sí, sí. Por eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Está bien, se hace con una cierta buena intención, pero esto de las recomendaciones de cuánto tiempo usar y no usar, cuando esa misma persona seguramente también esté capturada por el uso del celular, ¿no? Sí. O de cualquier dispositivo tecnológico, ¿no? Pero bueno, eso será tema para otro día. Entonces, ¿qué es lo que queremos un poco traer el día de hoy? Acá, por ejemplo, una psicoanalista brasilera plantea que, bueno, se pregunta en realidad, ¿cuál es la enfermedad básica de nuestra era? La ficción del yo que armamos en las redes. Es decir, estás obligado a crear un yo para las redes sociales cuando todavía no sabes ni quién corno sos. Y precisás, por supuesto, ¿no? Venderte bonito, exitoso, popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está detrás de esto? Por lo menos un poco con una lectura psicoanalítica, es la falsa sensación de que poseemos un yo. Es que los sujetos, las personas creen que pueden manejar, diseñar y construir su yo, digamos, en la realidad y también en las redes sociales, ¿no? Lo cual, para el psicoanálisis, creer en el yo es una ilusión. ¡Pum! ¿No? Esto va con dos piernas hacia adelante y es sumamente contraintuitivo con los discursos de la época que apuestan justamente a una inflación del yo. Dije inflación en términos hasta con una metáfora económica, Sí, claro, ¿no? monetario. Hay algo que se infla, ¿no? Allí que se expande, ¿no? Y que lo que importa es el yo, Una sobrevaloración total. Sí. Entonces, obviamente que detrás de esto hay toda una construcción de una imagen narcisista y demás, que algún día hablaremos un poco más del narcisismo, podríamos hacerlo. Pero bueno, lo más básico, digamos, y recuerdo que en alguna de las columnas de las primeras lo cité, pero ahora ya no recuerdo cuál. Freud, el padre del psicoanálisis, plantea
y llega, digamos, a un postulado que es: el yo no es amo en su propia casa. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay detrás de esta idea? Bueno, que hay una falsa creencia o hay un falso dominio de nuestro yo, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, ¿no? Algo que ya Freud se dio cuenta que hay algo allí. Cuando hablamos del yo, también está la otra cara, o cuando hablamos de la conciencia, el yo como la pura conciencia, aparece otra carita detrás que es el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente viene a desarmar toda esa ilusión de que somos un yo consistente, de que toda la vida tenemos las mismas ideas, de que toda la vida nos vamos a comportar a través de una ética y una moral excelente y sin fallas e intachable, ¿no? Ya el psicoanálisis de pique derrumba esa imagen casi perfecta que nos armamos, ¿no? Lo cual eso explica que hasta el día de hoy tenga muchos detractores, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, cuando hablamos justamente del yo, estamos hablando de una ilusión de creerse uno. Y creerse, hay una ilusión yoica en creerse o saber todo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, para continuar un poco, Lacan, este psicoanalista francés, justamente plantea que es delirante esto del ser, ¿no? Habla del delirio del ser, porque no hay un ser sólido, consistente, y por más que todo el tiempo queremos asumir que hay algo consistente y que estamos seguros de nuestro yo, ¿no? Por una propia deformación, ¿no? De mi formación, muchas veces no tiendo a decir ni personas ni individuos, sino que tiendo a decir sujetos. Pero es porque el psicoanálisis concibe, o por lo menos gran parte del psicoanálisis, concibe que no somos, no se piensa a las personas, digamos, como individuos, porque por definición individuo es aquello que no se puede dividir, ¿no? Como si hay una representación detrás de eso de un ser consistente, de una unidad, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en realidad, con Lacan más, propone la división del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se lo puede ver muy bien cuando alguien acude con algún psicólogo, por ejemplo, con el consultorio de un psicoanalista, ¿no? Cuando va, encara y dice, bueno, pero si yo quiero hacer esto, ¿no? Si yo quiero esto, ¿por qué hago esto que me hace mal? ¿No? O sea, la división estructural está en ese punto. Yo quiero algo, pero hay algo en mí que me lleva a hacer cosas o decir algo que no se adecúa a lo que enuncio desde mi yo, ¿no? Un ejemplo de esto, a ver, es un poco clásico, pero bueno, me quiero recibir, ¿no? Me falta la última materia, el último examen, y siempre, una y otra vez, me pasa algo, ¿no? Me olvidé de la fecha, ¿no? Pasa al siguiente periodo. No, mirá, justo me agarró en un mal momento, no pude estudiar. Siguiente periodo. No, ¿sabes qué? Me descompuse, ¿no? Siguiente periodo. No, me quedé hasta tan tarde estudiando que me dormí, ¿no? Hay algo allí de ir en contra un poco de esa idea yoica, ¿no? De que yo quiero esto y hago esto, ¿no? Sino que hay algo siempre que interrumpe nuestros ideales, nuestras ideas, nuestra manera de estar, y siempre un poco nos saboteamos a nosotros mismos, ¿no? Es interesante porque en francés, por ejemplo, cuando hablamos de persona, que debería ser algo así como personne, perdonen la pronunciación, no estoy tan seguro si fuera así, no estoy tan seguro de mi yo, pero persona en francés significa persona y nada a la vez. Tiene como las dos definiciones, ¿no? Lo cual es muy interesante. Y Lacan, este psicoanalista francés, en el Seminario 2 plantea que el sujeto acabe por creer en el yo es como tal una locura. Y pone un ejemplo muy interesante que dice, bueno, si una persona va por la calle y se cree Napoleón, está loca. Pero más loca sería esa persona si Napoleón se creyera Napoleón. En el sentido justamente de creerte eso que más o menos pensás que sos, es la verdadera locura, ¿no? O por lo menos también es loco.
¿no? Lo cual, acá podríamos hablar mucho tiempo, pero como el psicoanálisis tiene otra visión de la locura fuera de una connotación peyorativa y negativa, ¿no? Desarma todos los prejuicios y demás, y el psicoanálisis dice, bueno, lo siento, pero todos estamos locos, ¿no? Todos tenemos un poquito, ¿no? Y esto, lejos de ser algo negativo, para mí es pura potencia, porque justamente nos habilita a pensar y validar un poco de nuestra de nuestra propia chifladura, digamos, ¿no? Para ponerlo en esas palabras. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos en los límites ¿De la hora? No quería interrumpirte porque venís con una seguidilla de cuestiones sin interrupción y no te iba a interrumpir yo con la hora. Pero no sé qué es lo que te queda, como debe quedar material en pila, estoy segurísimo. Para un tercer enredado, pero... Vos sí que me conocés. Sí, aparte me imaginé que moviste el cursor, porque tengo en la espalda la computadora, y pasaron varias páginas. Sí, seguramente. Estoy seguro. Yo no sé si da para una tercera columna con este tema, porque no sé. Porque es bastante atrapante. Me parece también que en esa se ha asociado mucho en esta columna el tema del humor, y el humor como una forma de también de exponerse, no en la red social, pero sí para responder o para decir lo que te tengo que decir, pero si te lo digo serio, capaz que me das una trompada. Sí. O para tratar de que la otra persona entienda qué es lo que queremos expresarnos. Muchas veces el humor como herramienta, pero en ese hilo conductor yo te dejo que la del humor la puedas hacer cuando quieras, si la querés dentro de 15 días. Pero sí me parece que es muy interesante esta cuestión de ese yo, capaz que use una palabra que no es la correcta, pero casi ficticio, ¿no? Exacto. Ese yo que lo llevamos, lo presentamos o lo tenemos en nuestra carta de presentación, pero que está bastante lejos del yo que llevamos a cabo. Ajá. Exacto, porque justamente un poco la idea de la columna para el día de hoy, que por supuesto quedaron millones de cosas para decir, siempre nos pasa, pero justamente es eso lo que estás planteando, Mario, ¿no? Para el psicoanálisis, por lo menos, o gran parte del psicoanálisis a partir de las enseñanzas de Lacan, hay un yo que no es consistente, es decir, vuelan identificaciones. Beatriz Arlo, esta académica, intelectual que traje la vez pasada, que falleció hace muy poco, esta argentina, ella justamente planteaba, ¿no? Bueno, a lo largo, ella misma decía en una entrevista, a lo largo de mi vida he visto personas que cambian de todo, ¿no? De auto, de mujer, de ideología, de partido político. No estoy tan segura, dice ella, del cuadro de fútbol, pero el resto sí, ¿no? Es decir, nos queremos armar un yo súper consistente, que nunca cambia, que se mantiene a lo largo de los años con un ideal intachable, cuando, bueno, sabemos que en realidad lo que es más potente son las aberturas, ¿no? El habilitar un poco eso y permitirse aristas, ¿no? Permitirse que uno, bueno, puede pensar de una forma, pero también después puede pensar de otra. Yo diría también más frentes, ¿no? El yo del discurso. Sí. Digo, cosas maravillosas en primera persona, y por ahí no aplico ninguna de las que digo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, la propia palabra, diría Lacan, te da la posibilidad de mentir. Claro. ¿No? Sí. O sea, hay algo que está en la propia palabra, ¿no? Sí. Pero bueno. Y no hay límites cuando uno es mentiroso. Puede decir cosas maravillosas, puede dejar contento al que le ponga adelante. Es fantástico. Pensemos lo aburrido que sería un mundo sin ficción y sin mentira, claro, ¿no? Sería aburridísimo. Sí. Sin podernos salir de ese único yo que traemos, estaría horrible. No, sí, sería una cosa, me parece que horrorosa, sí. ¿No? Por eso justamente esto es interesante, poder caerle un poco al yo, porque también cuando uno va haciendo un análisis, ¿no? Cuando va a un consultorio de alguien más o menos que siga cierto lineamiento psicoanalítico, puede también pasar con alguien que no vaya en esa línea, uno empieza a tener otros efectos, ¿no? Uno empieza, justamente el análisis por lo menos y el psicoanálisis específicamente tienden a poner en cuestión ese yo, esa imagen tan perfecta y armónica que nos armamos. Y cuando eso empieza a ceder, ahí empieza a haber hasta un cierto alivio,
paradójicamente. O sea que el psicoanálisis no se trata de inflar al yo ni de reforzar al yo, sino justamente ponerlo en cuestión, ¿no? Y eso tiene efectos, tiene unos efectos muy interesantes. Lejos de aumentar y potenciar el individualismo, es una manera de, bueno, ese yo no es tan consistente, me permito escuchar a los otros, me permito abrirme también a los otros y poder ser de otra forma, ¿no? Eso yo creo que es un camino que habilita otra cosa, otro mundo posible, más allá de lo romántico que pueda sonar. A mí mis rodillas me dijeron que ese yo flaco que yo tanto manifiesto no es el titular, que le afloque un poco porque no dan más. Las rótulas no quieren más nada. Bueno, hoy acá hablamos del yo, eso quizás es para un traumatólogo, no estaría muy seguro. Bueno, vamos a ir cerrando, pero necesito pasar unos chivos. Sin duda. Que uno va a ser el siguiente, que avisar que hay algo que ya se está gestando en la vecina orilla, que es del 24 de abril hasta el 12 de mayo, está la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, y hay algo muy importante, porque la Escuela de Orientación Lacaniana, que es una escuela de psicoanálisis que sigue las enseñanzas de Lacan, básicamente, y el Instituto Clínico de Buenos Aires, están teniendo su propio stand de libros dentro de la propia Feria Internacional, lo cual es un evento, bueno, esto se da por primera vez y es muy importante porque es el psicoanálisis que sale a la ciudad, ¿no? Esto ya se da hace mucho tiempo en Argentina, se está dando acá en Uruguay también, un poco más tímidamente, pero se está dando con la EOL Delegación Uruguay. Entonces es parte del psicoanálisis no refugiándose, por lo menos como lo pienso yo, en sus escuelas y con sus pares, sino que también saliendo para afuera y propiciando esto, dialogar con otros discursos, con el arte, con la literatura, con el cine, ¿no? Que es un poco también lo que intento hacer en Minas, ¿no? O sea, va un poco, es delirante un poco la idea, pero en el fondo mi intención es un poco eso, ¿no? Que el psicoanálisis esté en el aire y al aire, no solo por lo radial, sino también en el aire del ambiente de una ciudad, ¿no? Y lo otro, conversatorio Casa Lorca, 10 de mayo, nos vamos a juntar desde el grupo de lectura que sale y coordina Mauro Layón, en Casa Lorca, nos juntamos sábado 10 de mayo, 17 horas, para hablar en torno a la serie adolescencia. Entonces vamos ahí a plantear varias líneas para leer, para pensar la adolescencia, algo de las redes sociales también, ¿no? Un poco lo que trae la serie, ¿no? Y vamos a pensar por qué este fenómeno del streaming masivo, comercial, como a veces tienen demasiada importancia en nuestras vidas, ¿no? A veces parece que hay temáticas que aparecen solo cuando sale una serie de Netflix, cuando en realidad convivimos con muchas temáticas antes. Pero cuando alguien la pone en pantalla nos damos cuenta que sucede también en el barrio. Sí. Así que nos proponemos también no juntarnos a elogiar ni potenciar las visualizaciones de Netflix, sino también a pensarlo un poco a contracorriente, ¿no? Y oficiar un pequeño espacio de lectura, ¿no? Un tiempo para leer y para pensar, ¿no? Cuando todo se consume rápidamente. Bien, me encantó esa salida que planteás con respecto a lo mismo que está haciendo el psicoanálisis en Buenos Aires. Vos tratás de hacerlo acá en Minas. Siempre hay uno que agarra la tacuara, le pone un cuchillo en la punta, un tiento y sale a revolucionar algo. Y bueno, después aparecen los libros de historia. Yo no lo voy a leer, pero está bueno a veces tomar la caña y salir a generar esa revolución, porque todas las iniciativas son buenas para generar un cambio o para generar un avance o para generar algo que en la idea principal es algo mejor. Y que yo tenga acá un tipo que tomó esa caña con una punta y un tiento para mostrar algo que por ahí no hablamos si no le prestamos una atención particular. Para mí es un orgullo que esté por acá. La verdad que te felicito, ¿eh? No, gracias por el espacio, Mario. Y a seguir viniendo a soportar a esta hora de charla cada 15 días.